Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase en breve. Un segundo. Listo, me avisan si se ve bien la pantalla y si se escucha, por favor. Gracias. Excelente. Entonces, pues vamos a comenzar. Denme otro segundo, disculpe. Listo, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a platicar un poco sobre trombosis venosa. Y este espectro va a incluir tanto a la trombosis venosa profunda como a la tromboembolia pulmonar. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de los dos. En cuanto a la definición y epidemiología, recordemos que la tromboembolia venosa va a incluir tanto a la venosa profunda como a la tromboembolia pulmonar. Es una gran causa de discapacidad crónica y muerte, esto por las complicaciones cardiovasculares que van a dejar disnea o alteraciones en la capacidad funcional y pues muerte por falla cardíaca. En Estados Unidos, pues esta es la incidencia anual de la mortalidad por tromboembolia pulmonar. Y además de eso, el aumento en las muertes por enfermedades cardiovasculares, así como otras relacionadas como hipertensión, EBC o diabetes, también aumentan esta tendencia. Y esto es un dato bastante interesante, que los pacientes que viven en un lugar con un código postal con un estado socioeconómico más bajo se tienden a morir más en el hospital cuando ingresan por una tromboembolia pulmonar. Entonces, para tener la consideración que los factores sociales y económicos, pues también tienen algunas repercusiones en la mortalidad. Aquí les dejo esta gráfica que nos habla de Canadá y Estados Unidos en cuanto a la mortalidad en mujeres y hombres relacionada a la tromboembolia pulmonar. Y podemos ver que si bien con el paso de los tiempos la mortalidad ha descendido, todavía persiste un poco elevada. Y pues conforme se ha diagnosticado de una manera más oportuna por las diferentes modalidades de estudio, el tratamiento pues debe ser individualizado. Y bueno, aquí hay unos datos importantes en cuanto a las complicaciones, porque la mitad de los pacientes con tromboembolia pulmonar, cuando egresan, van a persistir con disnea, fatiga y pues alteraciones en la clase funcional. Es una cuarta parte, van a tener disfunción ventricular derecha, o sea, falla cardíaca derecha. Y esto, las alteraciones en la clase funcional, se le llama síndrome post-TEP y pues es algo que va aumentando en incidencia. Y además de estos síntomas, pueden desarrollar hipertensión pulmonar, secundaria a esta tromboembolia crónica. Y esta hipertensión pulmonar a lo largo va a tener como repercusión falla cardíaca. Esto en cuanto a la tromboembolia pulmonar. Si hablamos de la parte venosa, hay algo que se llama síndrome postrombótico.
en donde, pues al momento de que ocurre la trombosis venosa profunda, pueden quedar dañadas las válvulas venosas y eso a su vez va a ocasionar úlceras cutáneas. Entonces, pues es un factor de riesgo agregado para el desarrollo de úlceras. Y bueno, dejando a un lado la parte de la epidemiología y si hablamos de trombosis venosa profunda, vamos a revisar algunos de los mecanismos fisiopatológicos. Uno muy importante es la inflamación. Entonces, esto es un mecanismo tanto en tromboembolia pulmonar como en trombosis venosa profunda, ya que estos factores de riesgo más otras enfermedades como las que les muestro en esta tabla van a ocasionar un estado inflamatorio crónico. Y eso es un factor de riesgo que al final va pues propiciar lesión endotelial eh, y en algunos casos estasis venosa y pues va a ser como partícipe en la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar y la TBP. Como les muestro aquí, los trastornos inflamatorios relacionados pues son autoinmunes o de características gastrointestinales como el CUS o el Crohn, la parte de las enfermedades reumatológicas, los estados inflamatorios crónicos metabólicos como diabetes, obesidad, las dislipidemias, y infecciosos como la neumonía o la sepsis, o la parte de los coronarios agudos o el accidente cerebrovascular. Es decir, todos estos condicionan un estado inflamatorio crónico que nos pone en factor de riesgo para desarrollar alguna trombosis venosa. Ahora, además de eso, de contar con un estado inflamatorio de base, los pacientes que desarrollan esta situación pueden tener algo agregado, es decir, pueden encontrarse en un estado protrombótico, alguna alteración en los factores de la coagulación que los predisponga a la formación de trombos. Estos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son alteraciones como tal en las proteínas coagulantes y anticoagulantes endógenas, y los secundarios son una consecuencia de alguna otra enfermedad que altere esta cascada de la coagulación. Por ejemplo, en cuanto a los estados protrombóticos primarios, el más frecuente, incluso en México, es la resistencia a la proteína C activada o la deficiencia del factor 5 de Leiden. Entonces, esto origina resistencia a los anticoagulantes endógenos y va a inactivar los factores de la coagulación que se encargan de esto. Entonces, pues al final de cuentas vamos a tener un estado protrombótico, ¿vale? Esta deficiencia. Y el segundo más frecuente es la mutación del gen de la protrombina, porque se incrementa la concentración de protrombina y por lo tanto, pues se activan más todos estos mecanismos. Entonces, el más frecuente es este, el que les señalo en esta parte. Sin embargo, si hablamos de algún estado protrombótico secundario, el más frecuente es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, porque esa patología de base lo que condiciona son eventos de trombosis tanto arteriales como venosos en sitios inusuales que ahorita vamos a revisar cuáles son. Esa es como la trombofila secundaria más frecuente. Y si hablamos de algún otro déficit, algún otro factor, también tenemos alteraciones en la antitrombina y la proteína C y S. Estas son, especialmente C y S, se producen en el hígado, son dependientes de la vitamina K. Y ahorita vamos a ver cuando iniciamos warfarina, porque es importante tener un puente o con algún otro anticoagulante que pues se metabolice por otra vía. Y bueno, además de tener un factor inflamatorio de base, que también los estados protrombóticos pueden desarrollar trombosis venosa, puede tener algún factor de riesgo agregado el paciente para que pues se acumule todas estas situaciones y desarrolle algún episodio de trombosis venosa. Los más importantes son el cáncer activo, tiene un odds ratio de 14.6, o sea que hasta 14 veces un paciente con cáncer activo puede desarrollar un episodio de trombosis. Cáncer activo, ahorita vamos a ver los modelos cómo lo definen, que en 6 meses no se haya tratado o que no haya recibido como quimioterapia, ahorita les explico. Obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial sistémica, EPOC, enfermedad renal crónica, viaje aéreo prolongado, que el corte es 4 horas para que se considere prolongado, contaminación ambiental, anticonceptivos como el estrógeno, embarazo, el reemplazo hormonal, cirugía mayor y estilo de vida sedentario. Y de estos dos, los factores de riesgo clínico más importantes por su elevada probabilidad de trombosis son una cirugía mayor, o sea que dure más de 45 minutos, algún trauma de algún hueso largo y el cáncer activo. Son los que tienen el odds ratio más importante. Ahora, todos estos factores, entre el proceso inflamatorio de base, los estados protrombóticos y los factores de riesgo clínicos, se pueden interpretar en algo llamado tríada de Virchow, que consiste en estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Estos factores confluyen y conducen de cierta manera a que las plaquetas se atraigan, se activen y suelten sus mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios, pues al final van a terminar en la formación de trombos.
Esto por estos factores, por ejemplo, estasis venosa, lo que estábamos valorando, ¿no? Pacientes que están en reposo, que son sedentarios. Hipercoagulabilidad, puede ser en el sentido de los estados protrombóticos, y lesión endotelial la condicionan algunos de los factores quirúrgicos que vimos o incluso la parte de los factores inflamatorios. Entonces, todas estas situaciones al final se pueden resumir en estas tres partes importantes y que van a desarrollar la formación de trombos. En ocasiones, estos trombos venosos pueden formarse o pueden interaccionar con placas ya formadas de ateroesclerosis. Entonces, hay una relación entre los pacientes que tienen una trombosis venosa con los que desarrollan síndromes coronarios agudos o accidentes cerebrovasculares. Y nos dice que la probabilidad de tener un infarto se aumenta al doble en quien ya tuvo un episodio de una trombosis venosa. Entonces, pues son factores de riesgo que debemos considerar cuando evaluamos a alguien con riesgo de cardiopatía isquémica. Y finalmente, la formación de un coágulo en un sitio que ocluye o que es anormal se llama trombo. Y cuando un trombo se desprende y viaja, es un émbolo. Entonces, por eso es una tromboembolia. Pero no todos los émbolos son a consecuencia de un trombo. Puede haber émbolos sépticos, por ejemplo, una endocarditis, puede haber émbolos grasos, émbolos aéreos. Entonces, émbolo es todo lo que viaja en la circulación, pero cuando es a consecuencia de un trombo, pues es una tromboembolia. Y bueno, cuando se desprenden, viajan y se alojan en la circulación cardíaca, hacia la vena cava, la aurícula, el ventrículo derecho y acaban en la circulación pulmonar. Y esto puede ser agudo y grave y pues es una tromboembolia pulmonar aguda. Ahora, ya que tenemos el contexto fisiopatológico, hay que revisar un poquito clínicamente cómo lo vamos a encontrar. El- la clínica de una tromboembolia, una trombosis venosa profunda inicialmente nos habla de que aumenta la extremidad de manera unilateral. Cambia de color, hay dolor, hay aumento de temperatura, pero de predominio unilateral. Entonces, al momento en que tengamos un edema súbito, unilateral y doloroso, hay que valorar la posibilidad de una trombosis venosa profunda. Y hay que hacer algunos signos. Los tres más importantes y que tienen un odds ratio bastante importante para el diagnóstico son el de Homans, en donde lo que vamos a buscar es dolor en la parte posterior de la pierna, cuando hacemos dorsiflexión del pie. Entonces aquí vemos el signo de Holmes. El de Lisker es otro en donde percutimos la región medial de la tibia y debe generar dolor. Finalmente el de Bancroft, en donde duele a la palpación posterior de la pantorrilla. Entonces, si bien estos signos no son específicos, nos ayudan en la sospecha. Ahorita vamos a ver qué herramientas nos ayudan más para hacer el abordaje diagnóstico. Ahora, las regiones de las extremidades más relacionadas son las piernas. Hasta el 90% de las trombosis venosas profundas ocurren en las piernas, especialmente pantorrilla, rodilla y muslo, todo en la extremidad inferior. Sin embargo, el 10% restante se reparte en brazos o la trombosis del miembro superior o en sitios inusuales. Por ejemplo, las venas cerebrales, toda la parte de las trombosis sagitales o esas situaciones son sitios inusuales o visceral, por ejemplo, un infarto esplénico o una trombosis esplénica, son sitios inusuales que habría que descartar alguna trombofilia primaria o secundaria. Sin embargo, el 50% de los pacientes con TBP no puede presentar datos clínicos como tal, lo que les mencioné. Entonces, por eso hay que echar mano de otras herramientas. Y hasta el 40% de los pacientes que tienen una TBP van a tener una tromboembolia pulmonar asintomática, perdón. O sea, no tienen síntomas. Y por eso es importante hacer como todo el abordaje completo para saber si ese 40% va a tener esa tromboembolia pulmonar en un paciente con una TBP. Y finalmente, cuando hablamos de enfermedad de trombosis venosa en general, dos terceras partes van a ser correspondientes a la TBP y una tercera parte a la TEP. Entonces es más frecuente la TBP que la tromboembolia pulmonar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahorita les voy a mostrar como los pasos, pero ya que nosotros valoramos los factores de riesgo de nuestro paciente, ya lo exploramos, ya lo revisamos, ya consideramos la posibilidad diagnóstica de una trombosis venosa profunda, ¿qué laboratorios vamos a solicitar? El que siempre hemos escuchado es el dímero D. El dímero D es parte de toda esta cascada de coagulación, pero específicamente de la fibrinolisis. Es decir, nos habla de que se está produciendo algún coágulo, pero que no se está deshaciendo, de cierta manera como general. Sin embargo, esto no es diagnóstico, ya que este marcador se puede elevar por muchas situaciones.
cáncer, inflamación, como toda la lista que les mencioné, hemorragia, traumatismo, cirugía. Entonces, pues que esté elevado no es sinónimo de que tenga un episodio de trombosis. Lo que nos interesa del dímero D es su valor predictivo negativo, o sea, que si está negativo, es muy poco probable que tenga un episodio de trombosis. Entonces buscamos que esté negativo. Si es positivo, hay que seguirlo investigando porque debemos valorar de dónde se originó esa elevación. Y los puntos de corte que nos recomiendan en la guía mexicana nos habla de 1000 nanogramos, perdón, microgramos por mililitro en personas con baja probabilidad. Ahorita les voy a enseñar cómo calcular esa probabilidad. Menos de 500 en personas con probabilidad intermedia. Y si la persona tiene más de 50 años, el límite superior va a ser la edad por 10. Es decir, alguien de 70 años, lo multiplicamos por 10, son 700, y el límite va a ser 700 microgramos. Entonces, pues son las características que hay que recordar del dímero D, que su valor es el predictivo negativo. O sea, si no está elevado, es muy poco probable que tenga un episodio de trombosis. En cuanto a la imagen, el estudio de elección va a ser el ultrasonido venoso. Esto porque nos va a ayudar, uno, a hacer los diagnósticos diferenciales, entre otras patologías del miembro inferior, como los quistes, los hematomas, alguna linfadenopatía, aneurismas, tromboflebitis o abscesos. Entonces es muy importante para el diagnóstico diferencial, además de que es accesible y se puede hacer con los transductores que se tengan en el área correspondiente. Y siempre hay que procurar que se pida completo, o sea, que incluya tanto el sistema venoso profundo, desde la femoral hasta la parte tibial, tanto posterior como peronea, ya que a veces solamente se hace un ultrasonido Doppler venoso superior, o sea, que nada más ven la femoral, y eso puede tener algunas implicaciones, entonces pues siempre preferir que el ultrasonido sea de toda la extremidad. Y hay que valorarlo en ciertos casos, por ejemplo, personas que tengan obesidad, que tengan alguna herida, vendaje o estén inmovilizadas, pues hay otros métodos de imagen que podemos utilizar. Otros son, por ejemplo, la flebrografía ascendente y la venografía contrastada, donde literal se inyecta medio de contraste y se usa el fluoroscopio, pero pues es difícil acceso porque las venas son bastante tortuosas y hay ya ahora modalidades menos invasivas para el diagnóstico. Una de ellas pues es la tomografía o la resonancia, en donde con contraste intravenoso pues se pueden valorar estas estructuras. Entonces nos puede apoyar a valorar trombosis más profundas como las pélvicas o las venas cava inferior, superior, la innominada. eh, y también si algo es como agudo o crónico. Entonces cuando el Doppler no se pueda realizar, siempre es importante hacer una angiotomografía contrastada. Ahora, ya que nosotros ahora sabemos cuál es la clínica, cuáles son los factores de riesgo, cuál es el laboratorio que podemos solicitar para el abordaje y qué estudios podemos solicitar, vamos a darle un orden. Los datos clínicos, como les dije, pues no nos ayudan a excluir o a hacer el diagnóstico como tal. Entonces necesitamos modelos que nos indiquen qué estudios pedir. Y el que está aprobado en población mexicana es el modelo de Wells. Este modelo, aquí les dejo la captura de la guía. Lo que nos divide son tres riesgos de trombosis venosa profunda. Hay uno para TEP y otro para TBP. En este nos los divide en bajo, intermedio y alto, y es improbable cuando tiene menos de un punto, o sea, cuando está baja, y es probable para 1 a 2 puntos o 3, o los que junte. Entonces, esto incluye cáncer activo, que justamente es el que tiene ese otro de 14, en donde son quienes han recibido quimioterapia los últimos 6 meses o está en tratamiento paliativo, situaciones de inmovilidad como la parálisis, postrarse en cama, alteraciones en la sensibilidad o que le duela, edema, aumento de volumen, edema con fobia, venas no varicosas y que pues no haya como alguna otra probabilidad diagnóstica. Entonces todo esto lo valoramos, asignamos un puntaje y lo divide en bajo, intermedio y alto. Y este tipo de modelos, junto con la aplicación del dímero D y saber a quién le vamos a pedir un ultrasonido, pues nos ayuda como la certeza diagnóstica. ¿Quiénes van a estar en baja probabilidad? Bueno, cuando nosotros tenemos a alguien con baja probabilidad, significa que ninguno de estos factores lo incluye. Entonces, con este tipo de situaciones, vamos a pedir un dímero D. Y si es negativo, descartamos la trombosis venosa profunda. Si es positivo, hay que realizar un ultrasonido y pues así ver en qué nivel podría estar esa trombosis. Si no tenemos dímero D, pues nos saltamos ese paso y realizamos el ultrasonido de la pierna. En una probabilidad intermedia, es decir, que junte de 1 a 2 factores, podemos realizar un ultrasonido por compresión. Este es el que les digo, este es de las venas proximales, donde se coloca en la vena femoral. Y si el ultrasonido no comprime,
y se ve ahí el trombo, pues hacemos el diagnóstico. Y si no, pues justamente podemos repetirlo en una semana agregando la determinación del dímero D, o si el dímero D es negativo, igual hace el rule out porque no se requieren más estudios. Y si la sospecha es bastante alta y el dímero D es positivo, debemos realizar el ultrasonido de toda la pierna. Si es negativo, pues se descarta la trombosis venosa profunda. Y cuando es de alta probabilidad, nos piden descartar el dímero D y pues pasar al ultrasonido como tal. Si es positivo, utilizamos el anticoagulante. Si solo hizo las proximales como la femoral, hay que realizar aquí sí dímero D, y si es negativo, ya no lo anticoagulamos. Y si es positivo, se lo podemos repetir en una semana. Y si el ultrasonido de toda la pierna es negativo, pues igual, aunque no determinemos el dímero D, ya tenemos el estudio que nos da la certeza de que no se está trombosando. Entonces, de acuerdo a cada una de las probabilidades, nosotros debemos ahora considerar cuál es el siguiente estudio que vamos a pedir, y tanto de laboratorio como de imagen. Eso en cuanto a la venosa profunda de miembros inferiores. Si hablamos de los miembros torácicos, esta es una complicación que se da de 5 a 10% de todos los casos de trombosis de venosa profunda. La incidencia es bastante baja comparada con la que revisamos anteriormente, y los sitios más afectados son venas axilares y subclavias. Pero también puede haber situaciones bastante distal, como radial, cubital o braquial, o incluso un poquito ya más central, como las yugulares o las brachiocefálicas. Pueden ser situaciones primarias por alguna trombofilia, que puede ser del 20 al 50% de los casos, y la otra mitad es secundaria a algún factor de riesgo. Y de estos, la mayor proporción son quienes portan un catéter venoso central. Entonces, siempre hay que sospecharlo cuando haya aumento de volumen o alteraciones a ese nivel en pacientes que sean portadores de un catéter venoso central, ya sea para infusión de medicamentos, o sea algún Mahurkar para hemodiálisis, o sea algún catéter puerto para quimioterapia. Todo acceso central tiene que, si hay alteraciones, se puede sospechar de esta complicación. Es muy similar a la de las extremidades inferiores, con dolor, inflamación, enrojecimiento, como podemos ver en la imagen, y valorando si tiene el antecedente de la colocación de un acceso central. Y bueno, los laboratorios, aquí el dímero D también nos va a servir, pero no para hacer el diagnóstico como tal, sino que también conserva su valor predictivo negativo. Entonces, si está negativo, podemos descartarlo y buscar algún diferencial. Por ejemplo, alguna infección de la extremidad, de tejidos blandos, puede ser algún. Y un dímero D negativo, pues conserva ese valor. Y en cuanto a la imagen, el ultrasonido es bueno porque evalúa las venas axilares, yugulares y subclavias, pero cuando se trata de accesos más profundos como las venas innominadas o la cava superior, es ahí donde echamos mano de la tomografía o la resonancia para valorar esas estructuras. Entonces, pues si no encontramos la trombosis a este nivel, pues siempre es importante extender el estudio. Y bueno, aquí la escala que está aprobada, o el modelo que está aprobado para nuestra sospecha clínica y que viene en la guía mexicana incluso, es el de Constance. Este no lo encontré en español, pero nos habla de ciertas características como la presencia de catéter venoso central o incluso de marcapasos, porque recuerden que los cables pueden viajar hacia, pues viajan, ¿no? Hacia las cámaras del corazón. Si el dolor es localizado, si el edema es unilateral, o si otro diagnóstico es menos probable. Entonces, nos los ponen tres probabilidades, y pues es muy similar al de Wells, en relación a que el primero con un dímero de negativo pues lo descarta, pero a los otros sí hay que valorar algún estudio de imagen para continuar la vigilancia de ese acceso. Muy bien, entonces aquí les dejo un algoritmo bastante interesante, en donde es lo que hemos platicado, en donde de acuerdo a la historia y a los factores de riesgo, hacemos algún test preprueba, como el de Wells, que está aprobado para nosotros. Si lo pone como con baja probabilidad, medimos un dímero D; si es negativo, excluimos la trombosis; y si es positivo, hay que hacer algún estudio de imagen para poder valorarlo. Si la TBP es probable, hay que hacer un ultrasonido, aquí se salta el dímero D, y pues justamente si es positivo, pues damos todo el manejo, y si no, hay que hacer otros tipos de estudio de imagen como la tomografía venosa contrastada. En cuanto al tratamiento de la TBP, lo primario va a ser la terapia anticoagulante. Esto para prevenir la recurrencia, que avance a tromboembolia pulmonar o las complicaciones. Que es importante mencionar que como hasta el 40% puede tener la sintomática, pues sí valdría la pena realizar estudios de extensión. Las que son de elección son las heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo la enoxaparina, el fondaparinux. Y estas pues son bastante rápidas y confiables y se dan de manera subcutánea.
Si no se pueden utilizar estas, ya sea por el peso, por la función renal, la segunda opción serán las heparinas no fraccionadas o en pacientes graves. Y estos, después de su egreso, esto es como en el paciente hospitalizado, hay que valorar a casa algún anticoagulante por vía oral, ya sea los directos o los antagonistas de la vitamina K. Cuando nosotros optamos por esta parte, los directos se pueden como incluir el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran. eh, Esos no requieren ningún puenteo y se pueden iniciar para su egreso, ya que cuando un paciente presenta una trombosis venosa profunda, que conocemos el factor de riesgo, o sea que es secundaria, se van a casa anticoagulados ya sea 2, 3 o hasta 6 meses. Pero cuando no la conocemos, hay que anticoagularlos hasta que conozcamos la causa, o sea, de manera indefinida. Los anticoagulantes directos, como los que les mencioné, pueden ser un poco más elevados de precio y los otros que pues tenemos más disponibles en nuestro medio son los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina y el acenocumarina. Estos requieren algo que se llama puenteo, es decir, cuando iniciamos estos antagonistas, pueden tener un efecto paradójico en el que, aparte de inhibir los factores dependientes de la vitamina K, como son el factor 10, el 7, el 9 y el 2, también inhiben a los anticoagulantes endógenos como la proteína C y S. Entonces tiene un efecto de trombosis inicial paradójico. Para esto ya nosotros preparamos a nuestro paciente con heparina 1 o 2 días, iniciamos al mismo tiempo el antagonista de la vitamina K y después se suspenden las heparinas, tienen una meta de INR de 2 a 3. Entonces, cuando ese INR ya esté en niveles, podemos regresar a nuestro paciente con la dosis apropiada de antagonista de vitamina K. Se debe medir cada 3 meses el INR para saber qué tan estable está y de acuerdo a qué tanto vaya subiendo y a los episodios de hemorragia, se hará la como terapia con vitamina K, en este caso no, de 4,5 a 10 sin hemorragia, mayor de 10 sin hemorragia sí se da vitamina K y cuando hay hemorragias importantes, pues hay que hospitalizar, administrar plasma fresco congelado, que la ventaja es que pues tiene esos factores de la coagulación y vitamina K para antagonizar ese efecto. Y la duración, como les mencioné, inicialmente la aguda con las heparinas puede ser hasta 7 días y cuando egresa puede ser hasta 3 meses o incluso hasta 6, de acuerdo a las características clínicas y comorbilidades, pero cuando no se suspende es cuando no conocemos el factor que precipitó esa trombosis y pues hay que estudiar a qué se debe, si tiene alguna trombofilia primaria que lo predisponga. Cuando son miembros inferiores, es lo que les acabo de mencionar, terapia indefinida en los que tienen un evento no provocado. Y hablamos de trombolisis sistémica con alteplasa, tenecteplasa, cuando la TBP es extensa y está inestable, es menos frecuente y por lo tanto no se usa tanto en TBP, en TEP sí. En miembros superiores también se utilizan las heparinas y también hay que valorar si se retira o no el catéter venoso que disfuncionó. Y finalmente hay algo que se llama filtro de vena cava, en donde colocamos como una sombrilla en la vena cava y que evita que los coágulos suban y ocasionen trombosis en otros sitios. Sin embargo, la indicación como más precisa son pacientes con una trombosis venosa profunda aguda proximal, que tengan menos de 4 meses y que tengan contraindicación para la terapia anticoagulante, es decir, que tengan alguna situación que los predisponga a la hemorragia, no toleren el medicamento y tengamos que echar mano de métodos físicos como el filtro de vena cava. Muy bien. Entonces, estas son las generalidades de trombosis venosa profunda. Las complicaciones que puede tener es la retrombosis, incluso las primeras 2 semanas, el síndrome postrombótico, que es el que platicábamos de alteración en la clase funcional, disnea, y esto después de una tromboembolia pulmonar extensa, y la hipertensión pulmonar, que como hay una trombosis crónica, pues afecta este nivel, haciendo un poco más ancha la arteria pulmonar y eso a la larga va a causar alteraciones del ventrículo derecho hasta falla cardíaca o cor pulmonar. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta relacionada a trombosis venosa profunda. Sí, dame un segundo, Jesús. Pues que están hasta el principio. Están aquí. Entonces hablábamos del de Homans, el de Lisker y el de Bancroft. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta?
Muy bien. Bueno, entonces vamos a irnos a la parte de la tromboembolia pulmonar, ¿vale? Mm, Muy bien. Bueno, en cuanto a la tromboembolia pulmonar, pues va a ser parte de este espectro de la enfermedad tromboembólica. Y aquí lo que va a suceder es que lo más frecuente es que algún trombo de la circulación inferior viaje y se aloje en algún punto de la circulación del pulmón. Entonces, esto lo que va a ocasionar pues es un fallo circulatorio de la circulación pulmonar y por lo tanto, como se aloja aquí, van a existir pues aumento en las resistencias vasculares del pulmón, porque hay una obstrucción aguda y que a su vez pues va a desencadenar toda la cascada inflamatoria, ¿no? O sea, las plaquetas van a secretar vasoconstrictores y justamente hay algo que se llama pérdida de la relación ventilación-perfusión en sitios distales al émbolo, o sea, todo lo que ven aquí más oscuro. ¿Qué significa esto? No sé si recuerdan que hay algo que se llama alteración VQ. Entonces, estas alteraciones, que aquí, déjenme ver si puedo escribirlo bien, VQ. Estos defectos VQ tienen relación con las alteraciones entre la ventilación y la perfusión. Es decir, las partes que están distales, pues inicialmente están bien ventiladas, ¿no? Porque pues el aire sí llega, o sea, el problema es en la circulación. Pero la perfusión no es adecuada porque hay un trombo. Entonces son defectos verdaderos VQ. Y estos van a generar alteraciones en el intercambio gaseoso porque no hay una buena perfusión. Entonces, pues va a existir incremento del espacio muerto alveolar porque pues hay aire que no está siendo perfundido, solamente es ventilado sin perfusión. Va a haber hipoxemia por hipoventilación alveolar porque pues no hay perfusión del pulmón como tal. Y va a haber un cortocircuito derecha-izquierda porque va a haber alteraciones en la transferencia del monóxido de carbono. Entonces, pues toda la parte ventilatoria se va a ver afectada por la alteración en la circulación. Hay hiperventilación alveolar, o sea, este tipo de defectos lo que hacen es tener alteraciones en la parte del sistema nervioso. Entonces hay un reflejo que viaja al puente, que es donde está el centro respiratorio, y pues va a haber aumento de la frecuencia respiratoria como para tratar de vencer este impedimento. Por lo tanto, hay mayor resistencia de las vías, hay constricción de los bronquios, hay alteraciones en la distensibilidad pulmonar y además se puede complicar con edema, hemorragia y esto también puede ser ocasionado porque pues no hay una sustancia tensioactiva apropiada. Entonces, pues la alteración en la perfusión después va a tronar la parte de la ventilación. Ahora, todo esto no se queda aquí. Como se obstruye la arteria pulmonar, lo que va a ocasionar es que aumenten las resistencias vasculares del pulmón. Entonces, como aumentan las resistencias vasculares, la tensión de la pared del ventrículo derecho aumenta, ¿no? Porque pues ahí es donde sale la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones en la tensión del ventrículo derecho, se va a dilatar generalmente y eso va a ocasionar que se liberen algunos péptidos neurohumorales. El más conocido es el péptido natriurético B o BNP. Este péptido se libera por la sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, lo que nos va a marcar es que hay alteraciones en ese lado y también nos va a servir para determinar la gravedad de la tromboembolia. Además de eso, el tabique interventricular se abomba hacia el lado izquierdo porque el que está cargando toda la presión es el derecho y lo puede comprimir. Y entonces, al momento de que disfuncione el derecho, va a reducir la precarga del izquierdo y el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque como tiene menos espacio, afecta la diástole del ventrículo izquierdo y por lo tanto el llenado y por lo tanto la presión y la perfusión sistémica. Entonces, ahí tenemos alteraciones en la circulación y por lo tanto es un tipo de choque que es un choque obstructivo. Entonces, además de eso, el ventrículo derecho pues, puede comprimir las arterias coronarias derechas, lo que limita el aporte de oxígeno, puede desarrollar isquemia y eleva los niveles de troponinas. Entonces, pues tenemos ya dos marcadores que no debemos olvidar, el BNP y la troponina al momento de que estemos abordando una tromboembolia pulmonar. Como les dije, hay alteraciones en el ventrículo izquierdo y eso va a ocasionar alteraciones en la presión sistémica, entonces colapso circulatorio, choque y muerte. Entonces una TBP
puede provocar una tromboembolia pulmonar masiva y es un choque y pues la muerte. Clínicamente puede ser silente, o sea, como vimos, hasta el 40% de las TBPs pueden tener una TEP asintomática y condicionar inestabilidad hemodinámica. Depende mucho de qué tan grande es el defecto. La tríada clásica es disnea, taquipnea y dolor torácico. Sin embargo, no todos lo van a presentar así junto, ¿no? El síntoma más frecuente es la disnea y el signo más frecuente es la taquipnea. El dolor, pues, es por los émbolos distales que condiciona la irritación y esto perpetúa a su vez la taquipnea y la disnea. Y a la exploración física no hay como algún dato que también nos oriente mucho a saber si el paciente tiene una TEP o no, pero pues hay que valorar los factores de riesgo que ya les platicaba en un principio, ya que si tenemos este tipo de alteraciones, pues hay otro tipo de cardiopatías que también lo pueden presentar. La guía mexicana nos ofrece esta lista en donde podemos ver, las dos son como tromboembolia pulmonar, o sea, los dos cuadros hablan de TEP y este también, pero este es no confirmado y confirmado, pero pues lo tienen. Y pues el 50% tuvo disnea, el 39% en los que estaba confirmado dolor torácico, hay pacientes con tos, con fiebre, con hemoptisis, con síncope o que ya tienen trombosis venosa en una extremidad inferior. Entonces, pues el signo más frecuente va a ser la disnea y la tromboembolia pulmonar, pues es parte de los diagnósticos diferenciales del abordaje de un paciente con disnea en la sala de urgencias. Cuanto a los laboratorios, aparte de valorar todos los que tienen que ver con la estabilidad hemodinámica del paciente, pues aquí les repito la parte del dímero D, que también tiene función en la tromboembolia pulmonar. Por ejemplo, si el paciente llega con disnea, edema de miembros inferiores y taquipnea, nada más, nosotros podemos sospechar muchas cosas y muchas causas de disnea, ya sea que se esté infartando, que tiene falla cardíaca aguda, que tiene edema agudo de pulmón, que tiene una enfermedad renal crónica agudizada, que tiene una tromboembolia pulmonar, que tiene una neumonía que se complicó con sepsis miocárdica. Es decir, podemos pensar en muchos diferenciales nada más con disnea, taquipnea y dolor torácico. Sin embargo, si aquí pedimos un BNP y sale negativo, probablemente una tromboembolia pulmonar no va a ser nuestra primera sospecha diagnóstica. Pero si sale positivo, pues hay que hacer todo el abordaje para poder excluir las demás causas. Como les dije, es menos sensible para la tromboembolia venosa profunda, porque para la pulmonar, como es más grande, va a haber mayor elevación si es que es positivo. Sin específica, ya recordemos que hay varias situaciones donde también se eleva, como en infarto, neumonía, sepsis, cáncer o incluso mujeres embarazadas. Y por todo esto, en pacientes hospitalizados, pues no es tan como recomendable pedirlo porque pues va a salir elevado por alguna situación inflamatoria que tengan en la hospitalización. Ahora, eh, dentro de nuestro abordaje, podríamos llegar a solicitar un electrocardiograma, especialmente si el paciente llega por dolor torácico urgencias. Es importante un electrocardiograma. Y el signo más frecuente y el hallazgo más frecuente es la taquicardia sinusal. Aquí podemos ver, es un electrocardiograma que pues está en taquicardia, ¿no? Si lo contamos un poquito, 300, 150, está como en 100 más o menos, ¿no? Y sin embargo, el hallazgo como más característico no es patonomónico, lo que nos habla el signo S1Q3T3 o de Mackin-White es de sobrecarga del ventrículo derecho, no es sinónimo de TEP. Y este signo consta de una onda S en la derivación de 1, o sea, nos vamos a D1 y vamos a ver una S que está aquí en cada derivación, en el complejo, una onda Q en la derivación 3 con una onda T invertida. Y nos vamos a la onda, a la derivación 3. Y aquí podemos ver esa onda Q que está al principio con una T invertida. Todos estos tres hallazgos son compatibles con ese 1Q3T3 o Mackin-White y nos habla solamente de esa sobrecarga del ventrículo derecho. Otras que pueden estar presentes y que también son frecuentes son la inversión de la onda T de B1 a B4, como podemos ver aquí, que también nos hablan de sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, si el paciente tiene disnea, dímero D superelevado, estas alteraciones, ahí ya podría ir pintando hacia un episodio de tromboembolia pulmonar. Muy similar a lo de la TBP, necesitamos modelos clínicos que nos ayuden a saber en quiénes podemos continuar nuestro abordaje y que nos orienten. Aquí tenemos el de Wells, que ya está como para tromboembolia pulmonar, que recorre estos factores. Y si es menos de 2 es probabilidad baja, 2 a 6 intermedia y 6 indican alta probabilidad. Y también tenemos otros como la escala de Ginebra, en donde un puntaje menor a 2 es de baja probabilidad, 2 a 4 intermedia
y 5 más, alta probabilidad. Entonces, pues ustedes deberían elegir el que más les acomode y con base en eso, pues tomar las decisiones clínicas. En cuanto a la imagen, hay algunas bibliografías que hablan de radiografía de tórax, pero esta puede ser normal, puede tener atelectasias, puede tener derrame pleural, hay algunos signos clásicos, por ejemplo, la joroba de Hampton, esta la podemos ver de este lado, que es esta opacidad en la base, el signo de Paya, que aquí, por ejemplo, podemos ver elevación del hemidiafragma con amputación de la arteria pulmonar, pero pues de este lado está el hígado, entonces es difícil de valorar y pues en la radiografía no se ve bien esa amputación, ¿no? Aquí dice amputación vascular, pero pues yo no lo veo claramente. El de Westermarck, que es una oligoemia focal, o sea que se ve más radiolúcido alguna parte del pulmón, y el de Flischner con una arteria pulmonar prominente. ¿Por qué hemoptisis como signo clínico? Si recuerdan, hay una parte dentro de la fisiopatología. Me regreso un segundito. En donde, como tenemos toda esa situación de alteraciones en la resistencia, en la obstrucción, que no está bien ventilado, hay constricción de las vías respiratorias y disminución de la distensibilidad alveolar. Entonces, como hay alteraciones a nivel vascular, puede generar un poco de hemorragia. O sea, está tan ocluido que puede generar esa hemorragia que sería a nivel del trombo y eso puede generar que ese exceso de sangre salga en forma de tos y de hemorragia. Por eso puede haber hemoptisis en las tromboembolias pulmonares. Y no nada más hemoptisis, también puede haber derrame pleural como hemático. O sea, no que llegue a motórax, pero también una característica del derrame de una tromboembolia pulmonar es que sea hemático, si es que se complica tanto. Entonces, por esa parte, que la vasoconstricción es tan importante que lesiona el endotelio y que puede llegar a generar hemorragia. Muy bien. Y vamos aquí en imagen. Y bueno, les comentaba que estos signos pues no son tan frecuentes. No, no te preocupes, gracias a ti, Osvaldo. Y la principal utilidad es el diagnóstico diferencial. O sea, si a lo mejor viene con disnea y le hago una radiografía y veo que está con alguna zona de condensación, pues pienso neumonía. O si está inestable y veo zonas de neumotórax, pues ya tengo la causa. Y es la utilidad como los diferenciales. Sin embargo, el estudio de elección, que sería como la respuesta a cualquier pregunta, o sea, ¿cuál es el estudio de elección para una tromboembolia pulmonar? Pues sería la angiotomografía de vasos pulmonares porque esto nos va a valorar toda la vascularidad del pulmón y nos puede decir incluso qué tanto tiempo tiene el trombo, dónde se encuentra, si es bilateral o unilateral. No obstante, cuando la angiografía pulmonar está contraindicada, por ejemplo, en pacientes embarazadas o en pacientes con alergia al medio de contraste, el de segunda elección sería la gammagrafía perfusión-ventilación. Entonces, aquí lo que pasa, si se acuerdan de ese defecto VQ, como que toma esa parte fisiológica y va a utilizar algunos fármacos de medicina nuclear, como el tecnesio 99, en donde se inyecta y se van a bloquear los capilares pulmonares. Entonces ahí, como se atrae hacia esos trombos, pues se puede ver por la imagen y podemos ver qué tanta ventilación y perfusión tiene el pulmón. Hay otros como la angiografía donde se inyecta contraste y se busca ir al fluoroscopio, sin embargo, pues es bastante invasivo y pues ya no es como lo de elección en el momento. Entonces, el de elección es la angiografía pulmonar por tomografía o la angiotac de vasos pulmonares. Disculpen. Aquí les dejo dos imágenes de tomografías contrastadas de vasos pulmonares o angiotomografías, en donde podemos ver aquí una tromboembolia bilateral de ramas mayores, en donde podemos ver cómo viaja el contraste y de repente ya no. Entonces aquí hay un trombo y aquí hay otro trombo. Y cuando enfocamos como a la ventana del corazón en la tomografía, vamos a ver que el ventrículo derecho está súper grande. En realidad debería ser al revés. El izquierdo generalmente mantiene esta relación y el derecho es más pequeño. Sin embargo, aquí podemos ver pues, que ya tiene datos de disfunción ventricular por el tamaño y cómo va siendo más chiquito el izquierdo. Ahora, ¿qué otros estudios podemos solicitar? El ecocardiograma es muy, muy importante si es que está disponible porque nos habla de qué tanta sobrecarga tiene y ahí se pueden hacer todas esas mediciones. Entonces nos ayuda para clasificar la tromboembolia en la actualidad. Y también podemos pedir ultrasonografía de las venas inferiores para saber si la tromboembolia pulmonar puede tener desencadenante la trombosis venosa profunda. Sin embargo, ya en la actualidad hay lugares en donde al momento de pedir una angiotac de vasos pulmonares,
Se pide todo un protocolo y además de enfocar el tomógrafo en tórax, también lo bajan a las extremidades y ahí pueden ver a qué nivel está el trombo y entonces ahí se ahorran un poco como la parte del tiempo porque el ultrasonido es un poquito más tardado. Entonces, de ahí que haya protocolos para poder como valorar cada una de las partes. En cuanto al algoritmo de la guía de práctica mexicana, un segundito. No te preocupes, Berenice. El estudio de elección para el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar sería la angiotomografía de vasos pulmonares o la tomografía contrastada. Son sinónimos, ¿vale? Como lo encuentren. Pero en general viene así: angiografía pulmonar por tomografía computarizada, que es sinónimo de angiotomografía de vasos pulmonares. Va. Ahora, em, ya hablamos del eco, hablamos de que podemos obviarnos la parte del ultrasonido y en la guía mexicana nos habla de que sospechamos en tromboembolia pulmonar, aplicamos la escala de Wells o Ginebra y después valoramos la estabilidad hemodinámica. Si está estable y el paciente por nuestras escalas tiene baja probabilidad, las que hablamos aquí arriba, vamos a realizar un dímero D y si es normal o negativo, se descarta. Sin embargo, si el dímero D es positivo o si desde el inicio el paciente ya nos dio como para un alto riesgo, aquí debería ir como la parte del alto riesgo, pero creo que no viene en la guía, se debe realizar la angiotomografía de vasos pulmonares o angiografía por tomografía computarizada, son sinónimos. Y si esta tomografía es normal, se descarta la tromboembolia y si no, se puede considerar la parte de la tromboembolia pulmonar. Si está críticamente enfermo, aquí hay algunas como situaciones. Hablamos de pacientes que estén chocados, que requieran doble vasopresor, que estén intubados. En ellos es difícil como llevarlos al tomógrafo. Entonces podemos utilizar un ecocardiograma para valorar los datos que les mencioné del ventrículo derecho y con base en eso, pues valorar si también es compatible el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Entonces, por partes, sería inicialmente sospecharlo, realizar nuestros estudios preprueba, valorar si tiene baja probabilidad, aquí debería ir como probabilidad media o alta. Si es baja, dímero D, y si es negativo, descarte el diagnóstico. Y aquí ya no necesitaríamos el dímero D, sino nos salta directamente a la angiotomografía de vasos pulmonares. Y bueno, después de que hacemos el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, debemos estratificar qué riesgo tiene de morirse esa persona, porque eso nos va a ayudar un poquito al tratamiento. Y hay muchas escalas. Las dos que nos recomiendan en la guía mexicana son el PESI y el PESI simplificado. Entonces, esto va a juntar ciertos factores como la edad, la presión arterial, si tiene cáncer, cuánto satura, la frecuencia respiratoria, el género. Y con base en estos nos los va a clasificar en 5 riesgos. Y estos riesgos nos hablan de riesgo de morirse. Muy bajo riesgo, riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto. Entonces, siempre es importante, ya que hacemos el diagnóstico, calcular un PESI. Y en la actualidad, lo más, es como dato ya extra, la Asociación de Cardiología de Europa nos pide clasificar la tromboembolia en pacientes de mortalidad a 30 días en el hospital, en riesgo alto, intermedio bajo y bajo. Y este ejercicio de clasificar la tromboembolia lo proponen a partir de la estabilidad hemodinámica, las escalas que les mencioné como el PESI, las alteraciones que encontremos en el ventrículo derecho, ya sea por ultrasonido o por marcadores como el BNP, y la elevación de las enzimas cardíacas como la troponina. Entonces, al juntar todos estos factores, si el paciente ya esté inestable hemodinámicamente, hablamos de una tromboembolia de alto riesgo de por sí. Y todos los demás se van juntando para saber si se encuentra en alguno de estos factores. Entonces, es como la manera más actual de clasificar las tromboembolias. Ahora, en cuanto al tratamiento, la meta es reducir la mortalidad, porque la mortalidad a 30 días es bastante importante. Y el tratamiento depende del riesgo en el que clasifiquemos a nuestro paciente. Entonces, si es un paciente que se clasifica como de alto riesgo, la mortalidad puede ser hasta el 15% a 30 días. Y si está estable, la mortalidad baja. En personas con alto riesgo, de acuerdo a la escala que quieran utilizar, o en este caso PESI, como nos sugiere la guía mexicana, la terapia de elección es la trombolisis farmacológica y esta la podemos hacer generalmente con alteplasa, pero también streptokinasa o tenecteplasa.
Y lo que nos dicen es administrar estos fármacos de manera intravenosa para resolver la obstrucción de manera muy rápida. Y esto va, de cierta manera, mejorar la función del ventrículo derecho y pues regresar a esa estabilidad hemodinámica que se busca. Y se considera en pacientes con TEP masiva o submasiva con trombo en tránsito, es decir, que puede moverse para ocluir de manera masiva. Entonces, cuando la trombolisis no se puede hacer porque hay ciertas contraindicaciones, por ejemplo, la edad, que haya tomado aspirina previamente, que tenga alto riesgo de sangrado o que no tengamos disponible el fármaco, hay que considerar algo que se llama embolectomía, ya sea por cateterismo o cirugía. Por cateterismo se mete una sala de angiografía y a través de un catéter se retira el trombo. O por cirugía es cirugía abierta. Entonces, cuando tenga contraindicada la trombolisis, por cualquiera que sea, hay que valorar una embolectomía. Esa es como la terapia de rescate cuando no se tiene trombolisis farmacológica. Si hablamos de los demás pacientes, los de riesgo intermedio alto, intermedio bajo, o un PSI 3 para abajo, lo que debemos hacer es anticoagular. ¿Y cómo lo vamos a anticoagular? Es de 3 a 6 meses y lo vamos a hacer con heparinas no fraccionadas. Se calcula la dosis a kilo de peso y después se le inicia una infusión. Y esta infusión debe tener controles con los tiempos de coagulación cada 4 horas para saber que estamos en metas. Cuando el paciente ya esté estable, haya resuelto la parte de la trombosis pulmonar, podemos cambiar esa heparina no fraccionada que es intravenosa a heparina de bajo peso molecular que es subcutánea para que así después se vaya a casa con algún anticoagulante por vía oral, teniendo un INR en meta de 2 a 3 y esto va a durar de 3 a 6 meses. Esto si la tromboembolia conocemos el factor que la precipitó. Si no, debe ser indefinido hasta que nuevamente pues busquemos el factor que la haya condicionado. Y bueno, finalmente aquí les dejo un algoritmo. Este no viene en la guía, lo que viene en la guía es lo que les comento acá, o sea, como muy puntual. Y este me gusta mucho porque siento que lo resume de una manera bastante simple, en donde nos hablan del tratamiento en los pacientes que hicimos el diagnóstico y ya le hicimos un PESI, que también viene en la guía mexicana. Si es de bajo riesgo, lo tratamos en casa con anticoagulantes por vía oral. Si es de riesgo intermedio, hay que continuar el abordaje, tanto con ecocardiograma y marcadores cardíacos como la troponina o el BNP. Y si es de intermedio bajo, lo hospitalizamos y damos anticoagulantes por vía oral. Si es de riesgo intermedio alto, hay que hospitalizarlo para anticoagulación con heparinas y egresarlo en 72 horas con anticoagulante por vía oral. Y si es un PESI de riesgo alto y además está hemodinámicamente inestable, hay que ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos para la trombolisis. Entonces, pues está bastante como ordenado en esta parte para saber qué hacer en cada una de las clases de la tromboembolia pulmonar, ¿vale? Entonces, bueno, les dejo aquí mis datos. Igual mi correo es diegofarret junto y en minúsculas, @gmail.com si tienen alguna duda. Y no sé si tienen alguna otra duda puntual o algo más que quieran como platicar en relación a estas enfermedades. Doc, el uso de la BNP y de la troponina entonces son marcadores para ver el pronóstico, qué tan grave se encuentra el paciente, el riesgo. Ajá, son para saber en dónde las vamos a clasificar. Generalmente esos dos, si están negativos, nos hablan de una tromboembolia de riesgo intermedio bajo y el tratamiento puede ser incluso por vía oral. Pero cuando estos son positivos, ya hablamos de una tromboembolia de riesgo intermedio alto y pues hay que tomar otras medidas. O sea, si están positivos o altos, hay más riesgo de mortalidad. Y nos pregunta Berenice si es tratamiento ambulatorio que anticoagulante se da. Depende mucho del contexto. En las guías mexicanas todavía valoran mucho los antagonistas de la vitamina K, o sea, warfarina, fenocumarina. Pero pues en la actualidad pueden usar otros como los directos, como rivaroxaban, dabigatran, apixaban. Entonces depende de dónde lo vean. Para fines de examen yo contestaría los antagonistas de vitamina K y esos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Listo, pues si no hay más dudas, muchas gracias por su presencia
y pues queda al pendiente de cualquier duda, ¿vale? Y pues que tengan una bonita tarde. Gracias.